Bienvenidos a un nuevo video informativo. En este caso estaremos indagando en los analizadores de espectro. Pero, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué usarlos? Para describir todas estas preguntas, primero debemos entender ciertos principios que rigen su comportamiento. En primer lugar, debemos conocer qué es una transformada de Fourier. La transformada de Fourier es una técnica matemática que permite descomponer una señal compleja en una suma de funciones sinusoidales mucho más simples para analizarla en el dominio de la frecuencia, en lugar del dominio del tiempo, como hemos visto en un osciloscopio. La idea principal es que cualquier función o señal, por más compleja que sea, pueda ser representada como la suma de infinitas ondas sinusoidales simples. Dicho conjunto de señales componen lo que se llama espectro. Pero ¿por qué describir una señal en el dominio de la frecuencia? Una señal en el dominio del tiempo nos muestra cómo su amplitud o valor cambia con el tiempo. La transformada de Fourier nos da una representación en el dominio de la frecuencia, que muestra cuánta energía hay en cada valor de frecuencia en el que se distribuye dicha señal. El analizador es un instrumento de medición que analiza el espectro previamente presentado, realizando una operación de transformada de Fourier, y nos presenta en su pantalla una señal descompuesta en el dominio de la frecuencia, con la misma información que nos brinda un osciloscopio en el dominio del tiempo, pero presentada de forma diferente, donde podemos apreciar la distribución armónica de la señal y cómo se compone en el dominio de la frecuencia. Pero ¿para qué usar un analizador? Este nos permite conocer la energía que contiene una señal en una frecuencia en particular. Por eso, para ciertas áreas de trabajo, como las comunicaciones, donde es necesario detectar emisiones fuera de la banda de transmisión, que puedan estar causando, por ejemplo, interferencias en los mensajes, o podemos medir distorsiones de forma visual y clara, no así como en el dominio del tiempo. También podemos medir composiciones propias de señales no periódicas, mediciones de interferencias electromagnéticas, entre otras tantas aplicaciones. ¿Qué estudiaremos? Existen diferentes maneras de construir un analizador de espectro que nos mostrarán el espectro propio de una señal. En particular, nos abocaremos a estudiar los analizadores que son de tiempo real y que basan su funcionamiento en el principio superheterodino, realizando un barrido en frecuencia de las múltiples componentes de la señal de entrada y sintonizándolas hacia nuestra pantalla, mostrándonos sus diversas amplitudes. Para explicarlos mejor, mencionaré al tipo filtro sintonizable. Estos basan su funcionamiento en un circuito tanque y otro LC que nos permite mover la frecuencia media de sintonización y la selectividad del filtro, pero pierde selectividad y amplitud a medida que nos movemos hacia alta frecuencia. Para evitar los problemas de un filtro sintonizable, el superheterodino trabaja con filtros fijos en una frecuencia intermedia establecida. De esta forma, pueden obtenerse filtros de ancho de banda muy estrechos y constantes para todo el rango de frecuencia de entrada. Su principio de funcionamiento es similar al de un receptor de radio, donde la idea es trasladar la frecuencia de la entrada a una intermedia fija que ya existe. Estamos presentando la arquitectura que compone un analizador de este tipo. El recorrido de la señal de entrada se realiza desde la izquierda del modelo de la arquitectura hacia la derecha hasta la pantalla. Como vemos, el primer paso de modificación que sufre la señal de entrada es una atenuación en voltaje, para proteger al mezclador de niveles altos de entrada que puedan realizar daños. Por eso, a la salida, se amplifica nuevamente la señal para poder recuperar los niveles iniciales. El filtro pasabajos tiene dos propósitos. Uno es eliminar la frecuencia imagen. Más tarde emplearemos sobre este inconveniente. Y el otro es limitar el ancho de banda de ruido al ancho de banda propio del instrumento. A continuación, lo que consigue es el mixer o mezclador. Fundamentalmente es un dispositivo alineal que permite obtener a su salida una combinación o varias de dos señales que se colocan en sus entradas. Pero profundicemos más en este bloque.
porque cumple una función fundamental en el barrido de la señal. Lo que deseamos obtener a la salida del mezclador es la mezcla deseada, con la menor cantidad de componentes espurias. Como vemos en el ejemplo a continuación, compuesto por dos tonos puros con dos señales de frecuencias distintas, obtendríamos a la salida las distintas combinaciones posibles de las dos frecuencias. Para un analizador de espectros, solo nos interesará el término de frecuencias suma y diferencia. Y a pesar de esto, hasta aquí tendríamos la frecuencia del oscilador local y de la señal de entrada. Entonces, a la salida del mezclador tendríamos las siguientes componentes. Estas componentes se dirigirán a un filtro denominado filtro IF, que proviene de las siglas de Intermediate Frequency o frecuencia intermedia. En este bloque, lo que realizamos con el filtro intermedio es obtener una señal que esté descompuesta en dos frecuencias conocidas, la frecuencia del oscilador local y el filtro propio de frecuencia intermedia. Por ende, a la salida de este bloque tendremos una sintonía que tiene la siguiente forma. Tenemos dos soluciones, como nos muestra la ecuación, la suma y la resta, pero solo nos interesa la diferencia. La otra solución es la previamente presentada como frecuencia imagen y deberemos eliminarla. Cuando nombramos la frecuencia del oscilador local, nos referimos al bloque que se vincula directamente con el mixer, cuya función es variar la frecuencia del mezclador desde un mínimo hasta un máximo, para que realice una búsqueda de las frecuencias de entrada que cumplan la ecuación de sintonía, e ir detectando las componentes propias de la señal de entrada, que es lo que necesitamos y queremos medir. Un analizador de espectro nos permite ajustar el rango de frecuencias de su salida, especificando la frecuencia inicial, la frecuencia final, el barrido, que se denomina span, así como también el tiempo en el que se realiza este barrido. Dichos controles son algunos de los que podremos operar sobre el analizador de espectros como parámetros de entrada seteables, de forma digital desde una pantalla o con controles físicos. Cuando sintonizamos con el analizador la señal que tenemos a la entrada, notamos cómo eliminamos la frecuencia imagen con el filtro que colocamos a la entrada, como nombramos anteriormente. Y nos quedamos con el espectro de la señal compuesta por la frecuencia del oscilador y la diferencia con la frecuencia del filtro IF. Hay ciertos valores de frecuencias que alcanzarlos con un solo filtro es prácticamente imposible, porque debería ser este filtro altamente selectivo e inmune al ruido. Por eso, verdaderamente, el filtro IF se compone usualmente de múltiples etapas de filtrado, desde una frecuencia alta hacia una cada vez más baja. En el ejemplo, vemos que previo a la detección envolvente tenemos un filtro de baja frecuencia. En algunos analizadores de espectro de mucha calidad, hay filtros hasta del orden de 1 kHz o incluso hasta de 1 Hz. Y al ser el último de las etapas, es muy angosto y altamente selectivo, para que no afecte el ruido y es, por ende, de muchísima sensibilidad. En esta última etapa, se amplifica la señal y el filtro que mencionamos recién de la última etapa, el más selectivo, define lo que llamamos como Resolution Bandwidth, más conocido como RBW. Llamamos resolución a la capacidad que tendrá nuestro analizador de separar dos frecuencias de entradas en respuestas diferentes. Entonces, una menor resolución permite resolver frecuencias más próximas, pero al bajar la resolución bandwidth tendríamos que realizar barridos más lentos,
por lo que existe una relación de compromiso entre la resolución, el spam, o sea, el barrido, y el tiempo de barrido que ajustaremos desde la pantalla del analizador. La separación necesaria entre dos componentes de distinta amplitud para poder distinguirlas depende del factor de selectividad del filtro propio. Entonces, ¿cómo afecta esta relación de compromiso a nuestra medición? Está determinada por la siguiente ecuación, donde alfa es la sensibilidad que tendrá nuestra respuesta y K es la relación de compromiso que tendremos al ajustar el spam y el tiempo de barrido principalmente. Para K menores a 1, el error es despreciable y a medida que aumentamos la sensibilidad, cae y el error es cada vez mayor. Actualmente, los analizadores ajustan automáticamente el spam y el tiempo de barrido para una resolución deseada. Ajustan entonces este factor K para tener el error mínimo posible. También se utilizan como filtros de última etapa a los filtros digitales, que tienen una gran selectividad y menor tiempo de barrido, y se obtiene un mejor ajuste de K para obtener menor error para valores de K muy grandes. En el último de los bloques tenemos al detector de envolvente. Este detector de envolvente es como el que conlleva una modulación AM sencilla. Se adhiere a esta etapa un filtro de video, que no es más que un filtro pasabajos, de primer orden, que nos permite alisar la señal a mostrar, como podemos ver en la imagen, y este filtro está ligado al Resolution Bandwidth. También se ajusta automáticamente. Y obviamente podremos operarlo manualmente desde nuestro analizador. Ahora hablaremos del generador de barrido. Es el bloque que se encarga de la generación de la señal de barrido en el tiempo. Es un generador de barrido interno que a menudo utiliza un oscilador de baja frecuencia, usualmente tipo diente de sierra, para controlar un oscilador local y que produce una señal senoidal cuya frecuencia varía automáticamente a lo largo de un rango seleccionado. Esta señal de barrido se aplica a un oscilador local, el que mencionamos antes, con las siglas LO, que es de Local Oscillator. Dentro del analizador se encuentra este Local Oscillator y haciendo que esta frecuencia varíe de manera controlada. Otro de los seteos que podremos acceder desde nuestro analizador. Al ser un instrumento de medición, nos encontramos con ciertas limitaciones que trae su composición propia y el entorno al que se somete al medir, así como las señales de entrada. Los niveles de tensión y el atenuador componen una de las limitaciones del analizador de espectros. Como sabemos, en la señal de entrada tenemos un atenuador de señal para bajar los niveles de tensión y amplitud que tiene la señal, y este no daña los dispositivos internos, principalmente el mezclador. Los analizadores de espectros modernos manejan niveles desde menos 147 decibelios a más 30 dB. Uno de los valores que podemos setear desde un analizador de espectros es el nivel de referencia. Este se define de forma que una señal de entrada con igual valor al seteado se visualizaría en la pantalla como una componente que ocupa el tope superior. Es básicamente la cantidad de amplitud que significaría una variación en una división o subdivisión en pantalla y nos mostrará la señal de entrada referida a este rango. Un exceso en atenuación incrementa el paso del ruido, que nos afecta a la medición y nos genera una distorsión debido a la alinealidad del mezclador, como que ya mencionamos. Para evitar la distorsión, el nivel de la entrada al mixer debe estar debajo de 1 dB y se ajusta al acoplamiento
intentando mantener constante el nivel de entrada al mixer y que una señal con nivel igual al nivel de referencia produzca la máxima excitación del amplificador. Otra limitación que tendrá nuestro instrumento es la de FM residual, que nos limita la capacidad de separar las señales, donde una inestabilidad en el oscilador puede ser transferida a todas las etapas consiguientes, impidiendo saber si la inestabilidad es de la señal o del oscilador local. Es un efecto que se nota al tener una resolution bandwidth muy chica. De lo visto anteriormente, se desprende que la sensibilidad máxima en la medición se obtiene cuando el atenuador de RF tiene un valor de 0 dB, sin que se exceda el nivel de entrada del mixer. El resolution bandwidth es el mínimo y el BBW es chico también. La sensibilidad límite puede definirse como el nivel de entradas que hace falta para que la indicación esté 3 dB por encima del DANL. Respecto al ruido de la señal de entrada, hay que tener en cuenta que a medida que la entrada tiene un nivel mayor, mejora la relación señal-ruido del instrumento. Y a medida de que se baja la resolución, también mejora la relación señal-ruido, dado que el ruido que entra en la banda es menor. Las inestabilidades de fase del oscilador pueden entrar al mezclador como ruido en la salida, y este efecto provoca una especie de pollera alrededor de las componentes espectrales de entrada. Para poder divisarlos se seleccionan resoluciones angostas y la forma del ruido está dada por el ancho de banda del filtro usado en el mismo. Los analizadores de espectro suelen utilizar Open Crystal Oscillator porque logran derivas despreciables y esta alta calidad de oscilación permite ser utilizado como referencia al oscilador principal del analizador de espectro. Al ser un instrumento de medición, hay ciertos aspectos que ya mencionamos que pueden inferir en la medición y generar incertidumbre sobre las amplitudes de las frecuencias en la entrada. Estos son el propio conector de entrada, que provoca desadaptación de la señal, y el fenómeno de onda reflejada, provocando distorsión, ya que devuelve parte de la señal. El atenuador de RF en sí es una incerteza. Nunca podremos recuperar al 100% una referencia fidedigna de los valores de amplitud de la señal de entrada. El mixer, el oscilador y el filtro de entrada nos provoca planicidad. Este efecto se debe al hecho de que no tienen la misma respuesta en todo el rango espectral. La ganancia o la atenuación que ocurre por el filtro FI y la referencia de nivel seleccionada es otra incerteza en la amplitud propia de las componentes de la señal de entrada. La resolución seleccionada y la caída de la amplitud por el filtrado FI y la propia pantalla nos pueden privar de una buena medición si la fidelidad de la escala del display no es buena. Y por último, el calibrador que utilicemos como referencia. Como en cualquier otro instrumento, si no es el correcto, tendremos un error constante en las mediciones. Y estaríamos perdiendo así una mejor resolución de las frecuencias de las componentes espectral de la señal de entrada. Este fue mi recorrido sobre los analizadores. Espero les haya gustado y sido útil. Hemos visto sus diferentes tipos, las aplicaciones, por qué usarlo y cómo funcionan internamente. Personalmente considero que para aplicaciones específicas es un instrumento indispensable en el área de la electrónica y que se suele reemplazar por la variante que traen los osciloscopios de FFT, pero no es lo mismo ni nos da una medición con la calidad propia de un analizador. Ahora déjame saber, ¿qué opinan ustedes?
Hasta el próximo video.